La palabra que Dios puso en mi corazón hoy, para hoy, fue un momento muy íntimo con Dios. Estaba leyendo yo la palabra y estaba leyendo Salmo 119, el salmo más largo que hay. Pero es un salmo maravilloso y bueno, uno puede sacar de cada escritura, de cada versículo, uno podría sacar una predicación. Pero hubo algo que tocó mi corazón de manera especial, ¿no? Salmo 119, 166, 168. Dice así: Oh Jehová, he esperado tu salvación y he practicado tus mandamientos. Estamos hablando que David está en la época antes de que viniera el Señor Jesús y él dice, he esperado tu salvación. O sea, él estaba claro que vendría el Salvador, él está con aquella expectativa de la venida del ungido, del Salvador, del esperado. Y dice, y he practicado tus mandamientos. Yo digo, cónchale, y nosotros que ya recibimos el Salvador, ¿cómo nos cuesta practicarlo? Pero él lo estaba esperando y practicaba los mandamientos. Y entonces dice una frase que como hubiese saltado dentro de mí. Mi alma guarda tus testimonios y los ama intensamente. Mi alma guarda tus testimonios y los ama intensamente. Entonces yo me hago esa pregunta, ¿no? Entonces yo voy a escuchar, cada que escucha a alguien, y entonces yo era así, de malandro, y el Señor me cambió. Y esos testimonios los voy a guardar y los voy a amar inmensamente. Es lindo escuchar una declaración, esa forma en que Dios convierte el alma. Pero esos son los testimonios que Dios está hablando que debemos guardar. Antes era malandro, ahora no. Y él continúa, ¿no? He observado tus preceptos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Cuando estábamos escuchando, volví y caí hasta que comprendí que no podía más continuar viviendo así. David llegó al punto que él dice, porque todos mis caminos están delante de mí. O sea, esa conciencia, Dios me está mirando. Todas las decisiones que yo tomo, todo lo que yo decido hacer y hacia dónde me conduzco están delante de Dios. Por eso he guardado tus testimonios, estoy esperando a tu Salvador y observo cada uno de tus preceptos y tus testimonios. Pero él dice que él guarda los testimonios de Dios y los ama intensamente. Entonces yo dije, entonces ¿cuáles son esos testimonios? Porque yo creo que en la época de David no había muchos testimonios que dar. Entonces él habla de tres cosas, él habla de los mandamientos, de los testimonios y los preceptos. Cuando hablamos de mandamiento hablamos del mitzvah en hebreo, que significa las ordenanzas, las leyes. Él guardaba las leyes, era una persona que seguía la Constitución. Era un buen ciudadano, él guardaba las leyes de Dios. Después habla de los preceptos y en hebreo la palabra es mishpat o dabar en algunos puntos y es el juicio o la palabra. Y tenía que ver con esos mandatos que Dios daba para momentos específicos. Ahora tú tienes que hacer esto y esto y esto y esto. No es lo mismo que los mandamientos. Los mandamientos son esa cantidad de leyes que había que cumplir, pero los preceptos eran palabras como cuando te dice el Señor que no hagas tal cosa. O sea, eso va aparte de la ley que tú tienes que cumplir, esto es lo que tú no puedes hacer, ¿ok? Porque esto es una palabra específica para ti. Y él observaba eso, o sea, él se ponía atentamente, ok, esto no lo puedo hacer porque Dios me está indicando que no lo haga. Y entonces están esos testimonios que él guardaba y amaba intensamente. Esta palabra en hebreo es edut y era una declaración, porque uno dice, bueno, el testimonio es lo que otra persona, los abogados aquí, bueno, el testigo que está ahí dice, bueno, yo sí vi que lo mató, yo lo vi, sí, él lo agarró. Pero también está la parte de la prueba, que da constancia o afirma de que un hecho ocurrió o que es verdad. Entonces, cuando yo escucho la prueba tangible de que eso ocurrió, de que eso es verdad, él guardaba esos testimonios, él guardaba esas pruebas en su corazón de que Jehová era real y de que Jehová existe.
Y entonces yo digo, bueno, yo veo los cielos, yo veo las montañas, yo todo eso lo guardo en mi corazón. Para mí eso es una prueba de que Dios existe. Pero Dios está hablando acerca de eso. La palabra que Dios tiene para hoy se llama guarda sus testimonios. Dice el Señor hoy, guarda sus testimonios, guarda esas pruebas que declaran en tu vida que Dios es real, que Dios existe. Ahora bien, la palabra, si quiere darle un aplauso a Dios, déselo. No me va a interrumpir. Yo encuentro en Salmo 119, me acordé que lo había visto y regreso y escucho y leo esto. Cuán bienaventurados, o sea, la palabra bienaventuranza en la Biblia habla es de aquellos que tendrán un buen futuro, unas buenas oportunidades en la vida. De eso habla la palabra buenaventura. O sea, vas a tener buenas oportunidades, te van a salir buenas oportunidades. ¿Cuán buenas oportunidades hay? Son aquellos los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. Encima, los testimonios de Dios te van a traer buenas oportunidades. Tú no sabes lo que te espera si tú guardas esos testimonios, esas pruebas de Dios en tu vida. Ahora, ¿cuáles son esas pruebas? La palabra no las da. La palabra las tiene. Y entonces comencé a buscar testimonios. El primer testimonio que hay en la Biblia son las tablas de la ley. El primer testimonio que hay en la Biblia, o que Dios se refiere a que eso es un testimonio, son las tablas de la ley. Una de las pocas cosas que tuvieron contacto directo con Dios, las tablas de la ley. En Éxodo 31:18 dice: y cuando acabó de hablar con él en el monte, esto es Dios, en el monte Sinaí, dio a Moisés las 2 tablas del testimonio, las tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Él termina de hablar con Moisés y cualquiera abajo pudo haber dicho, no, bueno, lo que pasa es que el volcán, esa montaña está a punto de hacer erupción. Cualquiera podría haber dudado de la presencia de Dios en una montaña llena de nubes con truenos. A veces tú ves Nacanda y la ves llena de nubes. Y en la noche, si está lloviendo, puede tener truenos. Cualquiera podría dudar de eso, ¿cierto? Pero en esa montaña llena de truenos, llena de fuego, que ellos no se querían acercar, Dios había agarrado 2 tablas que Moisés había labrado y las estaba escribiendo con su propio dedo. Era una prueba tangible de que él había estado con Dios. Pero ahora, ¿eso qué significa en mi vida? ¿Eso cómo se come? ¿Cuál es la parte práctica? Ok, resulta que a mí me comienza a dar esa curiosidad escrito por el dedo de Dios. Y uno se imagina que el dedo, no. Eso en una película debe ser espectacular. Si ya cuando salieron los 10 mandamientos eso fue un espectáculo, imagínense ahora con la ciencia ficción como está de avanzada. Y resulta, primero busqué qué son los dedos. Los dedos son una de las zonas con más terminaciones nerviosas que tiene el cuerpo. Y es la principal fuente de información táctil sobre el entorno. Con ella tú puedes determinar la forma, el tamaño, la textura y la temperatura. Tú agarras el celular nada más con la palma de las manos y tú lo sientes, pero con los dedos tú determinas su forma, de qué tamaño es, si está caliente, si está frío y de qué, cómo es la textura. Ah, ok, esto es como de plástico, esto es como de vidrio. Y esa información se manda acá. Ok, chéverísimo. Pero, y entonces comienzo a buscar en la palabra el dedo de Dios y me encuentro una escritura maravillosa, ¿no? Que me deja igual. Lucas 11, 19, 20. Jesús acaba de echar un demonio de un mudo y vienen los fariseos. ¡Ay, este lo está sacando por Beelzebú! Señor, reprenda al diablo. Y Jesús les dice, le comienza a decir, y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por esto es que ellos serán sus jueces.
Pero si con el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios llegó a vosotros. Entonces yo me imaginé a Jesús apuntando y él con el dedo es Jesús. Pero sigo curioseando y me voy a otro evangelio para ver el otro lado de la historia. Y Mateo me lo cuenta así y me dice, en Mateo 12, del 27 al 28. Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, por quien lo echan vuestros hijos, por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si por el Espíritu de Dios echo yo fuera los demonios, entonces llegó a vosotros el reino de los cielos. Si Dios si el Señor, si Cristo es la mano de Dios, el dedo de Dios es el Espíritu Santo que escribe en cada uno de nosotros su palabra. Y la mayor prueba y el mayor testimonio que tú y yo tenemos de que Dios existe es que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Esa es la mayor prueba. Yo conozco, yo sé que Dios existe porque dentro de mí está el Espíritu Santo. Y cada que yo tengo la prueba dentro de mí y la amo intensamente y la guardo. Este mudo, todas esas personas que fueron sanadas por Jesús, fueron sanadas por el dedo de Dios. Fueron las primeras personas tocadas por el Espíritu Santo. ¡Qué bello! Deuteronomio 9:10 dice, y Jehová me dio las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Elohim, y sobre ellas estaban escritas todas las palabras que Jehová os había hablado. Es que es cierto, es que eso es lo que hace el Espíritu Santo. ¿Qué dice Juan 14, 25, 26? Estas cosas os he hablado estando con vosotros, pero el Paracletos, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os dije. Cuando el Espíritu Santo te habla, está escribiendo dentro de ti. Él escribe su palabra. Pero ¿sabes qué hacemos normalmente? Lo mismo que hace Moisés. Cuando Moisés subió, vio al Espíritu Santo de Dios en pleno trabajo, escribiendo aquellas tablas. Va con la prueba fehaciente, tuvo contacto con el Espíritu Santo de Dios, baja, ve que el pueblo está pecando y le ha dado un ataque de ira que rompió las tablas. Y nosotros decimos, ve este loco. Pero el Espíritu Santo hoy nos dice a través de una canción, cuando te despierto en la mañana, ábreme la puerta, ábreme la puerta. Ese es el Espíritu Santo. Y nosotros somos capaces de levantarnos en la mañana, no somos como, ay no, a mí no me da ira como Moisés. Pero cuando el Espíritu Santo te dice, despiértate porque es hora de alabar a tu Dios y tener contacto, y está escribiendo dentro de ti, diciéndote, tú dices, ay no, es que yo tengo mucho sueño. Se rompe la tabla. ¿Y qué hace Dios? Vuelve a labrarte unas piedras, Moisés, y me las vuelves a subir, como aquellas que rompiste, por cierto, porque el Señor se lo recordó. Me vas a labrar 2 piedras nuevas, como aquella que rompiste en el monte. Y me la traes para volvértela a escribir. Y entonces el Espíritu Santo vuelve y te pasa por un proceso de labrado, para que la próxima vez que te hable, esta vez sí quede escrito. Porque debe quedar escrito dentro de ti cada palabra que Dios te ha dado, que Dios te da. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Recordarte. Cada que tú estés por la calle y tú sientas, a veces uno dice, cónchale, no le hice caso, Dios me estaba hablando y no le hice caso. ¿Sabes qué es lo más tremendo de eso? Que era el Espíritu Santo escribiendo dentro de ti. Y al no hacerle caso, rompiste la piedra. Entonces la próxima vez
para que esa escritura quede allí y no se rompa, hazle caso al Espíritu Santo. Hazle caso, porque eso queda grabado. Esa prueba queda grabada allí. Entonces, hubo algo en esta escritura que a mí me gustó mucho. A quien el Padre enviará en mi nombre. El Espíritu Santo viene encapsulado en Cristo. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, ahí viene el Espíritu Santo encapsulado. En mi nombre. No es que Él va a venir y yo estoy por allá, no. Él viene con Cristo. Ahí está el Espíritu Santo. Hay una segunda cosa que Dios habla del testimonio. Hay una segunda cosa que tuvo contacto y Dios la llama testimonio. Y es el arca del testimonio. El arca del testimonio. En el arca del testimonio se guardaron las tablas. También se guardó el maná, pero al maná no le ponen nombre de testimonio porque el maná no tuvo contacto con Dios. Y está la vara de Aarón, que tampoco la llaman las varas del testimonio. Dice la palabra que el maná lo mandaron a guardar para las próximas generaciones y para hacer saber que el hombre no solamente vive del pan, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Y la vara de Aarón la mandaron a guardar para señal a los hijos rebeldes. La vara es esa autoridad. Y cuando tú te sujetas a la autoridad, tú estás siendo señal viva para aquellos que no sirven a Dios, para que cuando nos presentemos en el juicio, ay señores, que yo no lo hice por tal cosa, nosotros digamos, pero yo sí lo hice. Nosotros mismos seremos una señal de obediencia. Y muchos serán juzgados por lo que nosotros sí hicimos y ellos no hicieron. O lo que no hicimos y ellos sí hicieron. Y está el maná guardado para generaciones. Ese maná, esa palabra que te hablan en el desierto, esa palabra que te indica, esa palabra que te alimenta en tus momentos de prueba, esa autoridad que nosotros reconocemos que es Cristo Jesús, pero están las tablas del testimonio allí guardadas. De hecho, cuando fueron a construir el templo de Salomón, ya ni el maná ni la vara estaban dentro del arca. ¿Qué estaba conservado allí? Las tablas del testimonio. Porque las profecías acabarán, los cargos acabarán, pero la palabra de Dios no va a pasar. Eso es lo que te va a hacer perdurar, eso es lo que Dios va a encontrar dentro de ti cuando tú te presentes en el reino de los cielos. Lo que quedó grabado, lo que tuvo contacto directo con Dios y permaneció. Amén. Qué responsabilidad, ¿no? Pero entonces dice aquí, Éxodo 25:16, y dice, y pondrás en el arca el testimonio de Alef-Taf que yo te daré. Cuando él manda hacer el arca, le dice, y pondrás en el arca el testimonio de Alef-Taf que yo te daré. Alef-Taf, principio y fin, que es Jesucristo nuestro Señor. Tú vas a poner en el arca el testimonio de Cristo que yo te voy a dar. ¿Y cuál es el testimonio de Cristo? Os enviaré al Espíritu Santo. ¿Sabes qué tienes que mantener siempre dentro de ti? Al Espíritu Santo. Hermanos, os ruego, no contristéis al Espíritu Santo. Vosotros sois templos de... Porque a veces hablamos tanto, sí, nosotros vamos a ser Cristo, y nos olvidamos de no contristar al Espíritu Santo, de cuidarnos y no pecar porque somos templo del Espíritu Santo y nos olvidamos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la persona que está contenida dentro de Cristo, que está contenido dentro del Padre y que ahora ellos tres se contienen dentro de nosotros. Entonces dice... Hay algo muy interesante porque el arca está hecha de madera de acacia y está recubierta de oro puro, oro fundido. Fundieron el oro encima del arca. Fundieron el oro y lo derritieron y él fue tomando la forma de la caja de madera. Entonces yo decía... De hecho, cuando Dios manda a Moisés a subir a hacer las tablas, Él le dice que se construya el arca. El arca no fue hecho en el momento del tabernáculo, fue hecha en el momento en que Moisés sube a buscar las tablas. Él le dice, hazte 2 tablas de madera y constrúyete un arca
2 tablas de piedra y constrúyete un arca de madera de acacia y la subes para que guardes allí las tablas. Se van construyendo al mismo tiempo. Éxodo 10 del 1 al 2. Porque yo decía, Señor, pero ¿por qué hay que guardarla en el arca? Yo entiendo que el arca, tú te manifiestas, pero ¿por qué hay que hacer la salvedad de guardarla allí? ¿Por qué no puede estar el Espíritu Santo visible? Entonces dice Éxodo 10 del 1 al 2. En aquel tiempo me dijo Jehová, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera y yo escribiré sobre esas tablas las palabras que había sobre las primeras tablas que quebraste y la pondrás en el arca. ¿Por qué Dios manda a guardar esas tablas? ¿Por qué Dios nos manda a guardar el Espíritu Santo? Segunda de Pedro 3:17 dice, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, él está hablando de todos los juicios que van a venir sobre los hombres, que los elementos van a ser derretidos por el fuego y todo eso dice. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. ¿Saben? Moisés había estado en el monte con Dios mismo hablando y cuando bajó, fue arrastrado por el error del pueblo que estaba abajo. Él no estaba pecando, pero igualito sintió ira, sintió molestia y quebró las tablas. Y entonces Dios dice, eres humano, eres frágil, y así sea por molestia vas a pecar contra mí, así que mejor guárdala, guárdate, porque eres capaz de quebrar el trabajo que yo he hecho en ti. Por eso Dios nos manda a guardar. A cuidarnos. Guardar es proteger. Cuidarnos, cuídate. Porque puedes contristar tu Espíritu Santo o el Espíritu Santo de otros así. Y créeme, me ha pasado. Me han contristado y he contristado. Es increíble. Y Dios nos manda a guardar eso. Pero ¿por qué en una caja? Entonces, ahora todos vamos a llegar a nuestra casa, vamos a construir una caja y nos guardamos ahí para que nada pase. Pero les aseguro, nos metemos en la caja y comenzamos, ay, pero qué fastidio, ¿cuánto tiempo vamos a salir de aquí? Yo quiero salir a la caja, tengo cosas que hacer. Me meto con el celular. Primera de Tesalonicenses 5:23. Pues yo dije, entonces, ¿esa caja qué significa en nuestra vida? ¿Qué significa esa caja? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La caja fue hecha con madera de acacia. La madera de acacia es incorruptible, ella no se pudre. Puede soportar condiciones extremas. ¿Usted sabe qué es esa madera? Esa caja de madera, su irreprensibilidad. Usted tiene que vivir una vida irreprensible. Usted tiene que autoexaminarse, usted tiene que autochequearse, usted tiene que automedirse. Eso se llama dominio propio. Gozo, paz. Los frutos de tener adentro el Espíritu Santo. Tu caja es tu irreprensibilidad. Pero ¿cómo haces para ser irreprensible? Bueno, la caja estaba cubierta de oro fundido. Y entonces ahí es donde viene Primera de Pedro 1:3-5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza de vida por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. O sea, nada de lo que pase alrededor te tiene por qué contaminar ni hacer caer en pecado, ni hacerte salir de estar en el Espíritu de Dios. Reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Usted sabe qué es ese oro puro? El poder de Dios en acción, el aventador, que trae la presencia de Dios a su vida y se derrite y se funde y toma su forma para protegerlo.
para proteger lo que Dios ha depositado en su vida. Usted quiere ser santo, usted quiere ser irreprensible, usted quiere guardar el Espíritu de Dios dentro de sí. Todos los días usted tiene que ir delante de Dios, a que el poder de Dios, a que el aventador lo cubra con la presencia divina y lo guarde mediante la fe, para que pueda recibir esa herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Y usted sabe cuál es esa herencia? Mi copa está rebosando. Jehová, la herencia de mi copa. Ese es ese oro fundido de esa arca. ¿Usted quiere ser un arca del testimonio? Usted tiene que ser irreprensible. Y todos, y cada momento que usted sienta esa fuerza, poder de Dios. Y conserva, guarda el testimonio. Guarda la prueba que tienes de Dios, porque en ese momento Dios no está. Dios sale volando. ¿Dónde está entonces el Dios que tú dices servir cuando en esos momentos en que tienes que sujetar tu vida, que tienes que sujetar tu carne, no lo haces? En cambio, si vas al poder de Dios, te fundes con el poder de Dios, tú sabes, cúnchale, y si lo haces con fe, porque dice, guardaos por el poder de Dios mediante la fe, hasta puedes llegar a sentir esa corriente divina de Dios. Y ahí está la prueba. Y mira, tú sientes a Dios y sería el colmo que sintiendo a Dios. Bueno, aquí estoy sintiendo a Dios, muchachita. Posible. Te quedas ahí disfrutándote la tuya mientras que ella rompe el aparato. Guardaos por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La salvación, usted sabe lo que significa el nombre de Jesús, ¿verdad? ¿Qué significa? Esa es la salvación que está preparada. No es que va a venir un ejército a salvarte, no, es que vas a tener una visita del Señor Jesús. Vas a tener una visita de Dios. Entonces guárdate en el día para esa visita. ¿Quién que va a recibir una visita se pone lindo y se ensucia el vestido? Es cuando estamos pendientes. Ah, bueno, Lucas. Los papás dicen Si tienes ese momento con Dios maravilloso, guárdalo. No sea que estaba pronto la visita del Señor a tu vida y por fin cumple ese sueño que tú siempre, ay, Señor, quiero sentirte. Señor se va. Mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el tiempo que Dios lo diga, Él se va a manifestar. Pero guárdate entonces. Entonces, como yo le decía a alguien de ustedes en estos días margariteños, son lejanos, son llaneros, pero le estaba diciendo, creo que hace 2 semanas, 3 semanas, que le decía, hablas mucho mentalmente. ¿Cuándo te aquietas para escuchar a Dios? Entonces, estamos, Señor, pero ven pronto, Señor, porque quiero que me hables, pero háblame, Señor, cállate, Señor, yo quiero que tú me hables, háblame. Y Señor, pero háblame, Señor, háblame, yo necesito que tú me hables, pero háblame, Señor, háblame, por favor, cállate, Señor, cállate, Dios, Jesús, y no te callas, y el Señor no puede hablar. ¿Sí? Y entonces, el Señor dice, cuando te calles, hablamos. Y entonces, ay, Señor, ay, bueno, Padre, yo entrego esta oración, hoy no te sentí en el nombre de Cristo Jesús, amén. Y el Señor, ok, a la próxima. De igual manera, pedimos la presencia de Dios, pero no nos guardamos para recibir esa presencia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuántos quieren ser visitados por Dios? Levanten la mano. Entonces, a guardarse. A guardarse. Y en cada momento difícil de nuestra vida, a fundirnos con Dios. Para guardar esa presencia maravillosa. Amén. Dice Éxodo 25, 21, 22. Y esta es la comprobación de esto. Y pondrás el propiciatorio encima del arca a causa del acto traidor. Es interesante, ¿no? Él se está refiriendo a esa caída que hubo en el principio, a ese ángel que está por ahí, que él sabe que anda como león rugiente buscando a quien devorar,
que busca hacernos caer a causa del acto traidor por encima del propiciatorio y dentro del arca el testimonio de Aleph Tav. Dios siempre lo dijo, pon allí el testimonio que tienes de Cristo dentro de ti, a causa del acto traidor, o sea, a causa de tu naturaleza pecaminosa, a causa de tus inclinaciones y lo débil en la carne que eres por lo que pasó en el principio. Guárdalo, guarda el Espíritu Santo que está dentro de ti. Y desde allí seré conocido por ti y hablaré contigo desde encima del propiciatorio entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Y todo lo que Aleph Tav haya de ordenarte, te lo diré. Dios está diciendo desde un principio, guárdate, yo quiero hablar contigo, pero necesitas guardarte. Me acuerdo siempre de una predicación y lo que más me acuerdo es su título, preséntate limpio delante de mí. Queremos que Dios nos hable, ¿sí? Queremos que Dios nos hable. Queremos que nos visite. Queremos sentir su presencia. Preséntate limpio delante de mí. Postdata, guárdate. Guarda lo que te he dado, el Espíritu Santo y la palabra que el Espíritu Santo constantemente te recuerda. Tercer objeto que es llamado testimonio en la Biblia. Yo me sorprendí, el tabernáculo del testimonio. Ya va, pero siempre ha sido el tabernáculo de reunión, ¿sí o no? Aquí los estudiosos grandes, ¿sí? Ok. Números 1, 49, 50. Es la primera vez que se le nombra al tabernáculo de otra manera que no sea el tabernáculo de reunión. Ciertamente no alistarás a la tribu de Leví, ni los censarás en medio de los hijos de Israel. Él está dividiendo tierras, él está diciendo, a usted le va a tocar esto, le va a tocar aquello, ustedes se van a poner aquí, estos se van a poner allá y estos se van a poner acullá. Pero a los de la tribu de Leví ni los censarás en medio de los hijos de Israel. Tú pues encarga a los levitas respecto al tabernáculo del testimonio, acerca de todos sus utensilios y todo lo que le pertenece. Ellos cargarán el tabernáculo y todos sus utensilios y oficiarán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. En el Antiguo Testamento, la tercera cosa que tuvo contacto directo con Dios fue el tabernáculo. Dios tocó las tablas con sus dedos, se posaba sobre el arca y luego se ponía sobre el tabernáculo. Fue la tercera cosa que tocaba directamente a Dios en el Antiguo Testamento. Pero Dios le dice, ese tabernáculo lo van a cargar los levitas y oficiarán en él, dentro de él. Los levitas eran los que servían a Dios. Si usted y yo estamos sirviendo a Dios, a nosotros nos toca llevar el arca del testimonio. Pero para llevar el arca del testimonio hay que tener las tablas, vivir dentro del arca y entonces llevamos el tabernáculo. Porque el tabernáculo, ustedes saben que cuando lo iban a levantar para moverlo, ¿usted sabe qué hacían? Dice que Dios mandó a que el arca no se viera, sino se desmontaba poniendo las cortinas encima del arca de una vez. Y todo eso se envolvía. Y después todo alrededor. Yo no sé cómo sería ese ensamblaje y desensamblaje. Pero eran las tablas guardadas por el arca y el arca era guardada por las mismas cortinas del tabernáculo, para que nadie las viera. Tú y yo estamos llamados a cargar el tabernáculo del testimonio. Ok. ¿Y eso qué significa para nuestras vidas? Les voy a seguir leyendo para que ustedes mismos vayan. Números, sigue hablando números. Números, ese mismo Números 1, en el versículo 52-53 dice, los hijos de Israel acamparán cada uno en sus campamentos justo a su estandarte. Eran 12 tribus, las 11 cada uno que se agrupe frente a sus estandartes con sus ejércitos. Pero los levitas acamparán en torno al tabernáculo del testimonio
para que no venga la ira sobre los hijos de Israel. Los levitas cuidarán de guardar el tabernáculo del testimonio. Otra vez nos mandan a guardar el tabernáculo del testimonio, ¿sí? Los que se consagran a Dios, ¿cuántos de aquí están consagrados trabajando para Dios? Levanten la mano. Ok, son los encargados de guardar el tabernáculo del testimonio. Ahora bien, ¿eso con qué se coma? Versión Biblia textual. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de la paz os santifique por completo, y vuestro espíritu, y el alma, y el cuerpo. A mí me gusta como lo dice. Eso se lo había leído anteriormente, pero ahora se lo estoy leyendo en la Biblia textual. Los guarde, y vuestro espíritu, y el alma, y el cuerpo guarde íntegro. ¿Saben? El tabernáculo se guardaba íntegro e irrepensiblemente en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Guarda tu cuerpo íntegro, cuerpo, alma y espíritu. Ay, lo que pasa es que yo no lo quería hacer, o sea, mi alma no lo quiso hacer, mi alma está íntegra, esa no fue la intención, pero mi cuerpo sí lo dijo, no, hermano, usted no está siendo íntegro, es íntegro. Lo que pasa es que el espíritu daba pronto, pero la carne fue débil. Eso no existe. Ahí tú no estás guardando nada, porque el tabernáculo del testimonio eres tú mismo. Guarda tu testimonio. Tú mismo eres el tabernáculo del testimonio completo, espíritu, alma y cuerpo. Ahí en el espíritu está esa arca de testimonio, pero está el alma donde comes de aquella mesa que estaba en el lugar santo, porque para los que no saben, el tabernáculo era una tienda grande que estaba dividido en 3. ¿Ok? Imagínense esto. Y allá era la entrada y había un altar donde se ofrecían los sacrificios. Y después de ese altar ahí venía todo el pueblo y ofrecía vaca, perro, toro, de todo, porque eso era un desastre. Habían sus animales específicos, pero ofrecían y eso era sangre por todos lados. Después de allí había una fuente de bronce que significa la palabra de Dios, que donde los sacerdotes se tenían que lavar todo ese sangrero, el olor a humo, y después ahí, más o menos como de esta segunda columna azul para acá, hasta aquí, había una tienda un poco más pequeña, más reducida, que estaba dividida en 2, como de esa columna azul hasta aquí y la otra parte que estaba dividida. Esa primera tienda tenía una mesa donde había una lámpara muy bonita con 7 brazos, que son los 7 espíritus de Dios. Estaba la mesa de la preposición, donde estaban los panes, que es esa palabra que se hace rema. Y antes de entrar a esta parte que estaba dividida con un velo, había un altar donde se quemaba incienso, que es la alabanza y la adoración, porque tú entras al lugar santísimo de Dios en alabanza y en adoración cuando la palabra de Dios... Y entonces venía la tienda más pequeña, era más pequeño que esto, y solamente estaba el arca. Entonces afuera está ese altar donde está tu carne, presentándolo como sacrificio vivo, como holocausto a Dios. Ese es tu cuerpo. Y está el alma donde se te rema la palabra de Dios, esa alma que adora los atrios de Jehová. Y mi carne anhela, ahí donde está ese David interno adorando con Dios. Donde se enciende cada uno de esos niveles, esos aros poderosos y como lo llamaba Ezequiel, unos aros que están dentro de los aros. Allí